despacho privado de Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Gentilmente, Carlos Fuchán nos ofrece de lunes a viernes una videoconferencia sobre la Biblia, enseñándonos verdades espirituales contenidas en las Sagradas Escrituras. Esto es como haberse matriculado en una universidad europea para estudiar 1 hora de teología todas las mañanas en idioma castellano. Imagínese, sin salir de su casa, de su oficina. Usted coloca el video y ahí puede ver a Carlos Fuchán y escuchar lo que él nos está enseñando. Doy una cordialísima bienvenida a todas aquellas personas que se suman al chat. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Saludo a todas aquellas personas que no comparten algunas cosas de la fe cristiana. Por ejemplo, si usted es un ateo, de todas maneras le doy una cordial bienvenida. Tal vez usted es un profesor de sociología en alguna universidad pública en Latinoamérica. Sea bienvenido, profesor de sociología. Usted, profesora de antropología. Usted, señor científico. Usted que es testigo de Jehová. Usted que es mormón. Usted, señora, que es adventista. Para todos ustedes una cordialísima bienvenida. Nos alegra mucho. Creemos que Dios les ha traído con un propósito. Nuestra finalidad no es nunca faltarles al respeto a ustedes, pero eso sí, tampoco podemos faltar el respeto a la verdad contenida en la Biblia. Por eso hay algunas verdades que pueden ser molestas, pero que se hacen con la mejor intención, como cuando le aplican una inyección. No creo que la persona que le va a aplicar la inyección se comporte salvajemente para ocasionarle dolor. Él lo va a hacer con todo el amor con que le sea posible, pero deberá aplicarle la inyección para salvarle la vida. De manera que así pasa con todos ustedes. Sean bienvenidos. Posiblemente va a escuchar cosas que le fastidien, que le molesten un poquito, pero son muy buenas y son muy interesantes y es por el bien espiritual de cada uno. Así es que siéntase en su casa. Bienvenido a la de Vive el Estéreo. Y saludamos a Carlos Fuchán. Le decimos buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en la ciudad de Miami. Muy buenos días, Donizetti Barrios. Te saludo cordialmente a ti y a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. ¿Cómo estamos en el día de hoy? Muy bien, Carlos, gracias a Dios. Por lo que puedo apreciar en el video, usted tiene el micrófono un poquito caído, casi que le va llegando hasta la parte del abdomen. Si usted agarra el cable por dentro de la camisa y se lo sube a la altura del pecho, va a adquirir menos eco por el sonido que rebota en las paredes de su despacho y se lo va acercando un poquito más a la garganta. Eso, perfecto. Creo que ahí nos va a mejorar el sonido. Cuando está muy lejos de la boca, lo que sucede es que el micrófono agarra el rebote de la onda sonora de la voz en el techo, en el piso, en las paredes. A no ser que uno tenga un estudio acondicionado, como aquí en la cabina. Nosotros tenemos material que frena la refracción de la onda sonora en el piso, paredes, y entonces seguro es Carlos. Bienvenido, es una alegría contarle. Muchas gracias, Donizetti, por este consejo. Espero que me estés oyendo mejor todos los integrantes del chat en esta mañana y aquellos pues que no están, pero que ciertamente están escuchando en la onda preciosa y edificante de Vive el Estéreo. Y decías que al dar la bienvenida a personas que no siguen nuestra doctrina, pues los invitabas a oír de todas maneras, y yo quisiera hacer extensivo esto hacia un debate también. ¿Por qué no? Aquí tienen frente a sus pantallas a un ex ateo, de manera que yo soy ex colega de todos los ateos. Y era no solamente ateo, sino me avergüenza decirlo ahora, pero en aquel tiempo me sentía muy rechoncho de ser blasfemo. Y pues Dios misericordia en mí y su verdad. Y lo que quiero decirles a todos los oyentes, no importa cuál sea la denominación, que nuestras inyecciones, que son dolorosas, no son de veneno, porque hay personas que sin quererlo pueden administrar una inyección letal, una inyección, qué sé yo, que produce muerte. El asunto es, ¿qué produce la inyección que se recibe? ¿Vida o recibe muerte? Entonces, allí está la gran diferencia. Y yo creo que vale la pena decir y afirmar con toda categóricamente que nosotros la inyección que administramos es vida porque proviene de la palabra de vida. Sin embargo, el que oye, pues siempre se le ponga. Esta gente habla de un libro que lo considera sagrado y resulta que es la especulación de un poco de hombres que no tenían nada que hacer y se pusieron a escribir historias por separado. Bueno,
Esto es perfectamente comprensible de la parte de quien no cree, pero también les digo, vale la pena que se den un tiempo para averiguar si eso es así o si a lo mejor resulta ser que el libro fue escrito verdaderamente por Dios. Entonces, quiero rápidamente, Donizetti, si me permites, acabo de estar conectado nuevamente con Internet y he recibido algunos correos que me gustaría agradecer. Agradezco a Ángel Paredes sus palabras de aliento para mí, para mi familia, en Ambato, Ecuador. Bueno, dice aquí con mucha preocupación, dice, las iglesias cristianas con tantas denominaciones están destruyendo la fe, se olvidan de leer la Biblia a la luz del Espíritu, y dice, las clases que recibimos en Vive el Estéreo todos los días son espectaculares. Crecemos y nos quedamos como niños. Quisiera, querido hermano Carlos, que compartas el estudio completo del reino de Dios. En el Nuevo Pacto hay muchísimas citas sobre el reino. ¿Cómo no, hermano? Tan pronto como podamos, iniciamos este difícil estudio del reino de Dios, del reino de los cielos, cómo afecta a Israel, cómo afecta a la iglesia profesante, cuáles son sus misterios, en qué afecta a la iglesia verdadera, cuándo es para nosotros, cuándo se refiere a lo otro, quiénes son las iglesias de Apocalipsis, en qué afecta el reino de los cielos a Apocalipsis, cuál es la diferencia entre la predicación de Juan el Bautista y el apóstol Pablo. En fin, todas estas cosas con mucho gusto son temas acuciantes, urgentes que tratar, y tan pronto como nos permita el fin de este estudio, depende pues también de los planteamientos de los programas de Donizetti como director de la emisora, entraremos en este apasionante tema. Paso ahora a agradecer también a Lucas Peláez Rivera, de que me adjuntó un manuscrito más antiguo que el papiro Rylands. No lo he podido abrir. Por favor, si puedes volvérmelo a enviar en otro, porque la página web esta que me enviaste, Lucas, no se abre. Entonces, en otro formato. Tenemos, que se lo mande en otro formato. en otro formato, sí, o en otra página, porque no abre. Vamos a ver, José Raúl Loaiza, bien, le agradezco mucho la historia del celibato, pero tampoco abrió, si me lo puede volver a mandar. Y finalmente, bueno, a María Lucía Pavón sí recibí todos estos libros de Ana Méndez, que hablamos de la cura referente a la doctora Hulda Clark, y los libros estos de errores doctrinales, pero como ya sobre. Vamos a ver aquí, Augusto Bander me manda un correo desde la República de Chile. Te agradezco muchísimo, hermano Augusto, las palabras de aliento también que nos das. Él hace mención, Donizetti, a Vive el Estéreo, se alegra muchísimo, que Dios lo fortalezca para seguir, para que Dios nos fortalezca, ora, para que Dios nos fortalezca a ti y a mí, para seguir en esta magnífica labor que es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me pide un consejo sobre el sistema teológico llamado dispensacionalismo. Yo no sé si tú todavía tienes allí, ¿te acuerdas ese diagrama que mandamos, Donizetti, a algunos de nuestros oyentes sobre el dispensacionalismo, las distintas dispensaciones? A lo mejor lo podríamos volver a colgar en Vive el Estéreo para que los hermanos que no lo tienen pues puedan bajarlo cuando ellos quieran. Estoy buscando en este momento aquí. Si lo encuentro, le aviso. Estoy buscando. Muy bien. Entonces, le tengo que decir a él y a todos los oyentes que tienen interés en este asunto, que el sistema de interpretación bíblica dispensacionalista, a mi entender, a mi forma de ser, es el único sistema inteligente y razonable que existe para entender la Biblia.
Por ejemplo, cuando Jesús oró por sus discípulos antes de su muerte y resurrección, él se refería a los hombres que Dios le había dado del mundo. Dice, yo he guardado a los hombres que tú me diste del mundo, antes de la muerte y resurrección. Después de la muerte y resurrección, Jesucristo se refiere a esos mismos hombres como hermanos. Ve y di a mis hermanos, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Qué quiere decir? Que antes de la muerte y resurrección de Cristo no había un nexo consustancial con el hombre y con su Salvador. En cambio, después de la muerte y resurrección, perdonados los pecados, demás de convirtieron en hijos consustanciales de Dios. Quiere decir de la misma esencia. Entonces, ¿qué hace Jesús con estos dos usos de hijo y de hermanos? De hombres antes de su muerte y resurrección y de hermanos después de su muerte y resurrección. No se está dando una clase magistral de las distintas dispensaciones teológicas en una forma muy linda, muy didáctica e indirecta, para que nosotros usemos nuestro entendimiento y terminemos de descifrar estas cuestiones tan a veces un poquito misteriosas, enigmáticas que Dios nos pone. Pero ratifico y repito, la forma de interpretación bíblica que trata bajo distintas dispensaciones, a mi entender, es la más lógica y la más razonable y no puede verse de otra manera. La persona que está metida en la doctrina de Pablo no puede estar metida jamás en la doctrina de Apocalipsis ni en la doctrina de los Evangelios. La persona que cree que doctrinalmente está bajo la maldición de la ley es una persona que tiene que tratar de entender rápidamente la estructura y los tips y las porque está agarrando la palabra de Dios como dirían los mexicanos, por la mera hoja. ¿Y qué pasa cuando tú agarras una espada de doble filo afilada como una navaja? Se corta. Por la hoja. Se corta. Pues, lógicamente, te cortas. El único problema es que la palabra de Dios no se agarra con la mano, sino con el alma. Y entonces el alma se daña. Y allí empiezan los problemas de la seguridad de la salvación, de que el Evangelio, que en vez de ser una medida de gracia absoluta, permanente, se acuerda de una libertad. O sea, una cosa peligrosa. Y el Evangelio no es peligroso, el Evangelio es glorioso. Entonces, la única forma de entenderlo, ratifico, repito, es desde el punto de vista de las distintas dispensaciones. Y a tal efecto nosotros estamos estudiando los estudios bíblicos que hacemos, que nos permite hacer Vive el Estéreo, son estudios bíblicos dispensacionalistas. Ahora bien, aquí nos dice una cosita más sobre la astronomía bíblica, puntualmente cuáles son los pilares argumentativos de este tema importantísimo. Los pilares argumentativos son que el apóstol Pablo lo menciona. Cuando habla de la predicación del Evangelio se refiere al Salmo 19, en el 10º capítulo de su epístola a los romanos. Entonces cita el Salmo 19, que es un salmo astronómico. Y es posible de allí en adelante, alando el hilo de las deducciones e inferencias bíblicas, determinar que Adán fue astrónomo, que su hijo y su nieto fueron astrónomos, que Enoc fue astrónomo, que Noé fue astrónomo, que Abraham fue un gran astrónomo, que Job era un excelente astrónomo. Y así por delante, el rey David, cuando escribió el Salmo 19, dice, los cielos describen detalladamente la gloria de Dios y el firmamento está anunciando la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que las estrellas son muchas y que son brillantes? Obviamente no. Está diciendo que en los cielos hay un propósito escrito allí,
es la línea la que dibuja, y el dibujo es el que expresa el nombre que Dios le puso a cada estrella, forma una constelación, y esas constelaciones nos hablan la historia de la redención antes, 2500 años antes de que Dios nos enviara su palabra escrita. De manera que sí es. ¿Lo tengo listo el escrito? No. Lamentablemente no lo tengo listo porque estamos modificando los dibujos celestiales de una manera que sean solamente líneas, no queremos hacer más que líneas, y eso nos está llevando a algún trabajo. Sí, es que somos muy poquitos en la Sociedad Bíblica Iberoamericana. El nombre Sociedad Bíblica Iberoamericana es mucho más largo, muchísimo más largo de las personas que trabajamos aquí. Pero ahí lo vamos y en cuanto lo tengamos listo, ciertamente lo pondremos al servicio de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo no? Bueno, yo Carlos, con eso perdón. creo que doy terminado Sí. pues la Carlos, respuesta, y si quiere empezamos rápidamente con el capítulo número 2. Ya te lo envié, Donizetti, no sé gracias. si lo has recibido. Voy a abrir mi correo en este momento, solamente permítame hacer una salvedad por si doña Lola está a punto de desmayarse cuando escuchó que usted hablaba de la astronomía bíblica. Doña Lola, él no dijo astrología, él dijo astronomía. Y entre la L y la N hay mucha diferencia. La astrología es de carácter predictiva y es adivinación a través de los astros. No tiene nada que ver con la astronomía, que es completamente científica y a la cual se refiere la palabra de Dios, y se mencionan los astros no como elementos de adivinación, sino simplemente como creación de Dios y como experiencias que el hombre tiene y cosas que puede ver. A través de lo creado podemos conocer al Creador. Entonces, no hay que confundir para que usted, doña Lola, no se nos vaya a desmayar pensando que don Carlos Fushán está hablando cosas raras. Era eso nada más, Carlos. Perfecto, me parece muy válida la aclaratoria, porque ha habido siervos del Señor notables y notorios que han intentado explicar esto, y a causa de la mentalidad cerrada que se tiene en torno a este asunto, pues no se les ha permitido explicar. Pero hay algo maravilloso en eso que exalta a Dios y a Jesucristo como Redentor del mundo. Es algo precioso eso. Ahora, que Dios puso los nombres a las estrellas, está todo en la Biblia. La astronomía bíblica está respaldada por la Escritura. La astrología está respaldada por Satanás. Obviamente que a Satanás no le interesa que nosotros veamos en la astronomía bíblica la gloria de Dios. Entonces ha cambiado, con la astucia y maldad que lo caracteriza, ha cambiado, ha trastocado la astronomía en astrología. Fíjate que hasta las palabras son similares, ¿no? Sí, es verdad. Así es como lo roban a uno también en los bancos. Le llega una carta a usted del banco con el logotipo y le dice ingrese su contraseña, su número de tarjeta, sus datos personales, y resulta que cambió. Por ejemplo, si en lugar de decir Banco de América, Bank of America, dice Ban sin la K, of America. De resto, todo es parecido. Y la gente cree que es el Banco de América, coloca toda su información personal y el mismo día le vacían la cuenta. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿Cómo se sabe, cómo las cosas que estamos viendo en estos tiempos? Asombroso. Haré bien, te pueda hacer algo. No sé si lo has conseguido, si quieres, para que nuestros chatistas puedan empezar a bajar el capítulo número 2. Ayer les hablé acerca del objetivo del evangelismo. El capítulo 2, esto es lo que trata. El hermano Schaffer ha dividido este capítulo 2 en una introducción, y después de la introducción nos hace, creo que son 7 partes en el capítulo 2. La primera parte la llama expiación sustitutiva.
la segunda parte la llama justificación, la tercera parte la llama regeneración, la cuarta parte el don del Espíritu, la quinta parte el bautismo del Espíritu, la sexta parte el sacerdote cristiano y la séptima y última parte del capítulo 2, la intercesión y la abogacía de Cristo. Esas son las 7 partes. Entonces, vamos a tratar de adelantar con la primera de ellas. Carlos, perdóneme un minutito. No tengo el estudio que usted me dice sobre las dispensaciones, no lo tengo aquí. Y en segundo lugar, no encuentro el correo, no sé a qué correo me lo envió usted, el archivo, para ponerlo ya a disposición de la audiencia. Ya voy. Te lo mandé al correo, vamos a ver, Noticias Vive la Estéreo. Ah, bueno, voy a esperar entonces. Lo mandó hace un momentico, me imagino. No, lo mandé a las 12:38, o sea que hace una hora. Ah, sí, aún no llega, aún no llega. Voy a esperar que cargue. Estoy cargando aquí, tengo el correo abierto, noticias@viveelestéreo.com. Tan pronto llegue yo le aviso. Perdón por la interrupción, continuemos entonces, Carlos. No, de ninguna manera. Perdón que haya esperado hasta último momento, pero es que tuve que hacerle varias correcciones, ¿no? A esto no estaba muy bien traducido, esa es la verdad. Muy bien, entonces, de la primera parte ya hablamos algo en el día de ayer, que es de la introducción, ¿no? Entonces, dijimos que el objetivo del evangelismo gira en torno a una gran palabra bíblica, y esa palabra es salvación. Es un vocablo que va más allá del objetivo mismo del evangelismo. Fíjense bien, porque cuando llevamos la palabra de salvación, ese vocablo implica 3 tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, por eso dice Schaffer muy bien que trasciende el objetivo mismo del evangelismo. Y esto es la liberación de la pena y la condenación del pecado. El objetivo del evangelismo es informar a la persona que lo está condenando y una condenación del pecado. Incluye la liberación presente del poder del pecado y la presentación final, o sea, el desarrollo de la imagen de Cristo en aquel que ha sido salvado. O sea, también implica la salvación, y esto es muy importante, un proceso y un desarrollo. De manera que es un hecho que ya se adjudica a la persona, un desarrollo que se va haciendo a través del tiempo, desde el momento en que cree, y un resultado final que se consigue pues al final del momento cuando Dios bien decide que la persona, que el creyente tiene que asistir delante de su presencia, o que ha llegado el tiempo de que suene la trompeta, cualquiera de esas dos cosas. Entonces, la salvación, continúa Schaffer diciendo, encierra una serie completa de otras grandes doctrinas y revelaciones en las que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en el cuerpo, en el alma y en el espíritu del individuo en su transformación o metamorfosis como ser celestial y participante de la gloria de Cristo. Esta es la obra poderosísima del Trino Dios hacia la perfección de cada creyente. Y benditos son en verdad los completamente a este poder salvífico, a este poder salvador. Esto es una gran bendición de poder estar continuamente en ese estado de gracia. En ese estado de gracia. Y vamos a ver, vamos a poder comprobar que en ese estado de gracia puede estar cualquier creyente, precisamente al comprender que fue salvo no por obras, sino por gracia. Esa gracia es algo vigente, es algo constante, algo permanente, algo actual, que tiene que ver con el tiempo presente de nuestra vida. Sin embargo,
Sin embargo, siempre hay un pero, ¿no? Debido a la ceguera universal en la mente del hombre, ya lo vimos ayer en 2 de Corintios, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo, versículos 3 y 4, cuando dijimos que el Dios de este siglo había cegado o está cegando la mente de los incrédulos. Entonces, debido a esa ceguera universal, el alcance de la obra transformadora de la salvación no siempre es comprendido. El alcance no siempre es comprendido. Bueno, porque nosotros tenemos levadura gravitando en nuestra vida. Nosotros somos salvos en esperanza, pero la perfección no ha venido a nosotros. Entonces, la desconfianza nos asedia cada día. Entonces necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios para que cada día podamos cada día pueda nuestra fe mantenerse firme, fresca, lozana, llena de esperanza. Entonces esto se hace a través de nuestro apego, de nuestra cercanía a la Sagrada Escritura. Vamos a ver, ¿conseguiste ya el documento, Donizetti? Ya, en este momento lo estoy descargando, Carlos. En cuestión de 3 minutos ya estará el documento Muy bien, listo para los oyentes. No para volvértelo a mandar. No, aquí lo recibí, gracias. Muy bien. Entonces, muchos líderes, debido a esta ceguera y a estas limitaciones, muchos líderes religiosos se han apartado del verdadero mensaje del Evangelio. Algunos sinceramente han expuesto otro evangelio de reforma social, como dije ayer, de ética cultural, de humanitarismo o aún de moralidad. Mire, hay que portarse bien. Sí, pero que hay que ser bien. Comprensión, Krishna lo dijo, y también todos los hinduistas y todas las personas. Este es un sistema que tiene una tendencia a pegarse de nosotros como si fuera una enfermedad contagiosa. La predicación del Evangelio por sola gracia nos es extraña. Es más, digo tristemente, nos sigue siendo extraña después de haber creído. Y eso es lamentable. Entonces, esta obra transformadora no siempre es comprendida en su totalidad. Entonces, hay hombres, muchos de ellos, que predican un evangelio distinto, que se llama el evangelio de las obras. Ese se llama el otro evangelio. Al volverse a estas aparentes buenas, pero secundarias razones, estos evangelistas demuestran tanto por su descuidado rechazo del único evangelio de gracia, como por su entusiasmo sin límites hacia estos indignos sustitutos, pórtate bien para que te vayas al cielo, que las riquezas del glorioso evangelio de la gracia de Dios no les ha amanecido. O sea, no ha alborado en su mente ni en su corazón. No lo han experimentado. Entonces no pueden dar una cosa que no han experimentado. Esta ignorancia inconsciente de la verdad central de la palabra de Dios es uno de los obstáculos más poderosos para el evangelio de hoy día. Y hasta cierto punto han conseguido actitud de tolerancia para sus doctrinas por parte de cristianos genuinos, los cuales deberían haber más bien resistido en defensa de la verdad. Entonces, yo me refería que no solamente ayer me refería que no solamente tienen la culpa, son culpables los que hablan, sino también los que les permitimos que hablen. Esto sí es una cosa triste, porque deberíamos por lo menos denunciarlo, decir, usted está predicando el otro evangelio, el evangelio que le predicaron a los Gálatas. Ese es el evangelio que usted está predicando. Dice, continuamos, el espíritu de tolerancia hacia la predicación de este otro evangelio en lugar del de Cristo es por lo regular justificado con la declaración de que
La palabra de Dios no necesita defensa y por lo tanto cualquier controversia con quienes pervierten la verdad sería una guerra innecesaria y sin propósito. A esto, dice Schaffer, y yo lo apoyo totalmente, podría responderse que ninguna defensa de la verdad es hecha por temor a que el hombre destruya la Escritura eterna, sino debido a la compasión que Dios da por las almas que están siendo engañadas y apartadas de toda esperanza por los sofismas de estas enseñanzas. Fíjense bien, esto lo podemos leer nosotros muy bien en la epístola de Pablo a los Efesios, si me acompaña Donizetti, en el capítulo 4, versículo 11 en adelante. Bien, yo me lo sé de memoria, pero en la Reina Valera del 60. Está bien, bueno, dilo. No, yo por ahí, se lo leo aquí en la textual. Dice así: y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Sí, sigue hasta los hombres que utilizan... A fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia del hombre que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Muy bien, maravilloso. Entonces decimos, cualquier preocupación que uno sienta por los perdidos debería extenderse tanto a los no guiados como a los mal guiados. Debido a los sustitutos piadosos, la influencia eclesiástica y el entusiasmo ciego de estos promotores, el evangelismo cada día tiene nuevos enemigos a quienes enfrentarse. Su glorioso trabajo no se realizará nunca agitando una bandera blanca de tolerancia delante de sus enemigos, ya que el evangelio verdadero requiere de un claro entendimiento de todo lo que es, oigan bien, el poder de Dios para salvación. Es importante señalar varios aspectos de esa salvación. Esta comprensión de las riquezas de la salvación debe depender de la iluminación divina para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros necesitamos saber cuán ricos somos. Es absolutamente inaceptable que tengamos un cofre lleno de riqueza y nunca lo hayamos abierto. Entonces, esto debemos, fíjate bien, ¿cómo es posible que un hijo de Dios piensa que Dios lo está engañando? Que le da la salvación hoy y que esa salvación depende de él y que depende si se va a salvar, pero que muy probablemente no se salve y se vaya al infierno. Eso no es que lo oí hace 20 años o 40 años. Lo acabo de oír el domingo pasado. ¿Me comprende? En unos hermanos que creía que tenían más o menos, unos hermanos, por cierto, de Colombia. No, ¿cómo? Si yo soy firme y fiel, sí me salvo, si no, no. ¿Dónde escuchó eso? En unos hermanos que estamos teniendo unas reuniones por internet de iglesia en casa. Ah, ya. Y entonces Sí. ellos decían, si soy fiel, sí me salvo. Sí, claro, porque depende de mi fidelidad. Le dije, bueno, entonces Dios te ha dado a ti una moneda muy preciosa y ten cuidado que el diablo no te corte la mano. Claro, Bueno. no significa esto que usted esté diciendo
sean infieles, porque es que alguien dice, algunos afirman, hay que ser fieles para salvarse, y Carlos dice que no es así. Tampoco es que esté diciendo lo contrario, que sean infieles. La cuestión es que hay quienes dicen que hay que ser fieles como condición para salvarse. Entonces ponen la fidelidad como condición, y no la finalidad, y no la fidelidad como el efecto, la consecuencia. Es que es al contrario. Es decir, algunos quieren que el tren funcione colocando la locomotora siendo empujada por los vagones, y los vagones nunca empujan, es la locomotora. Entonces, hay quienes dicen, sí, soy fiel, me salvo, y eso suena bonito, pero es que la fidelidad no es para salvarme, es que el que es salvo, como consecuencia de que Dios le dio la salvación, se torna en alguien fiel. Exactamente, y aquí lo tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios 7:25, si quieres puedes leerlo. Allí la locomotora va donde tiene que ir, ¿me comprende? ¿Me dijo segunda a los Corintios? No, 1 Corintios 7:25. Vamos a ver si podemos identificar esa parte tan preciosa de la fidelidad. Acerca de las doncellas, estoy leyendo 7:25 primero a los Corintios, acerca de las doncellas no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión, como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Te das cuenta? Ahora olvidémonos un poquito el contexto por el cual Pablo está dando el consejo, sino que usemos las últimas palabras y fijémonos cómo, en qué contexto Pablo utiliza la fidelidad. Allí es obvio que la está usando como un don de Dios, que Dios le dio como un regalo, ¿verdad? Correcto. Dice, alcancé misericordia para ser fiel. Él no lo dice al contrario. Soy fiel y por eso alcanzo misericordia. Él lo dice es, gracias a esa misericordia es que soy fiel. Y eso es importantísimo porque eso extravía, ¿no? Porque la gente saca las conclusiones, entonces voy a ser infiel. Y no importa, me voy a salvar siendo infiel. No, espérate un momentico. Tampoco es así. No es ni lo uno ni lo otro. La cuestión es que la fidelidad es una consecuencia de ser salvo, y no que te salvas por ser fiel. Sí, y además tenemos que aceptar una cosa de una vez por todas, ¿no? De que la persona que dice, bueno, entonces voy a pecar, entonces la Biblia dice que peque, que vaya y peque, no hay problema. El que es inmundo, que sea más inmundo. Pero el problema está en que el santo no está interesado en pecar. ¿Cuál es la respuesta natural a la pregunta tremenda de Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, nunca, jamás de los jamases. Jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Pero si es una cuestión esencial. Entonces la persona que está diciendo eso simplemente tiene que juzgarse si Cristo está en él. Esto es lo que tiene que hacer. Y digo yo, no lo digo como una amenaza, lo digo como una advertencia seria para que se defina de una vez. Porque esto es muy parecido, la fe es muy parecida a la religión. O mejor dicho, la religión trata de copiar la fe, pero jamás es lo mismo. Una cosa es trigo, el otro es cizaña. Se parecen mucho, pero una lleva fruto, el otro no. Entonces, lo que debemos hacer es no cuestionar la palabra de Dios, sino cuestionarnos nosotros. ¿Por qué estamos tan apegados a las obras? No a pecar, sino a pensar que si no pecamos nosotros es por nuestra fuerza, por nuestra virtud, por nuestra capacidad. Si nosotros somos algo, es porque el Espíritu Santo lo ha hecho. Y eso estamos aprendiendo. Y a eso nos referimos. Entonces, no sé si podemos continuar o miramos un poquito el chat porque ya nos quedan 2 minutos. Sí, en estos 2 minutos le quiero comentar lo siguiente. Ayer quedó pendiente responder a esta inquietud. En Efesios 4:11, que es el texto que normalmente se usa para hablar de los 5 ministerios, quería Antonio Andión que se explicara esto de ministerios en plural, porque se había dicho que solamente hay un ministerio, y es el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, como está en Efesios 4:12.
entonces que aclaráramos eso. ¿Por qué decimos que solo hay un ministerio, que es el de Efesios 4:12, y por qué ahora usted mencionaba en el día de ayer que había ministerios en la iglesia? Entonces, dice el 12, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio. Aquí dice obra del ministerio. ¿Cuál es ese? La edificación del cuerpo del Mesías. Pero es que usted también mencionó en plural ministerios. ¿Se puede hacer la diferencia entre la obra del ministerio y los ministerios? Sí, sí podríamos hacerlo, aunque no le falta razón al hermano Antonio, ¿no? Allí habría que ver un poquito en la palabra los varios usos que se hacen de la palabra ministerio. Sí, Carlos, es importante el contexto, ¿sabe por qué? Porque también dice en singular que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces alguien dirá, pero es que hay un ministerio de reconciliación y ahora hay otro también de edificación. Entonces depende cómo se esté usando la palabra. Sí, pero yo no, en este caso yo creo que ministerio para una cosa y para otra trataría de lo mismo, porque resulta que la edificación del cuerpo de Cristo viene a partir de la reconciliación que se hace a través de la predicación del Evangelio o del anuncio del Evangelio. Entonces yo estoy más dado a pensar de que en ese sentido no deberíamos utilizar sino la palabra ministerio una sola vez y que yo me he equivocado, pero estoy casi a punto de aceptar la opinión de Antonio, pero necesito chequear, a ver, porque ahí dice que en alguna parte creo que Pablo habla de su ministerio como apóstol y maestro, ministerio a los gentiles. Entonces, creo que deberíamos, me van a tener que dar un tiempito para evaluar esa palabra y poderla contestar. Ayer no la entendí como la quiso decir. Está bien. Carlos, pues el tiempo se nos ha acabado, le cuento. Ya coloqué en el chat el enlace para que la gente pueda descargar el libro El verdadero evangelismo parte 2. Ya creo que algunos lo están descargando. Y por otro lado, teníamos una dificultad desde anoche con el audio. Solamente estaba funcionando la parte del video. Pero ya el asunto del audio se resolvió. O sea que la gente nos puede solamente escuchar o nos puede escuchar y ver. Está funcionando perfectamente ya en ambas áreas. Vive el Estéreo. Carlos, muchas gracias por este tiempo que nos ha regalado. Esperamos con ansias la clase de mañana, porque esto es algo que uno se va entusiasmando. Entre más, como el dulce, ¿no? Como en que más come, más quiere, uno se engolosina y quiere más y quiere más. Entonces queda uno con ganas de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su paciencia y saluden el amor del Señor Jesús a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo y hasta mañana. Ahí teníamos a Carlos Fuchán en vivo y en directo desde Barcelona, España,